Hola mi amigo querido, esta semana estudiaremos el capítulo 7 de la epístola a los romanos. Este es un capítulo difícil. La primera parte da como que a entender que la ley ya no tuviera validez. Y la segunda parte es tan complicada que muchos teólogos llegan a pensar que Pablo está hablando aquí de su experiencia antes de la conversión, porque no entienden cómo en la vida de un cristiano puede haber tanta lucha como la descrita por Pablo en este capítulo. Observemos ahora entonces la primera parte. El tema aquí es la ley de Dios. Leamos los versículos 2 al 4. Por ejemplo, dice Pablo, por la ley una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio, pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. El problema es que muchos cristianos usan este texto para decir, pues aquí dice que la ley ha muerto. Y si la ley ha muerto, nosotros ya no pertenecemos a la ley, ahora pertenecemos a Cristo. Solo que para entender lo que Pablo está diciendo de manera correcta, es necesario entender que en el contexto general de la carta a los romanos, cada vez que Pablo habla de la ley, está hablando del sistema de culto establecido en el Sinaí para el pueblo de Israel, las ceremonias, los ritos, para el sacrificio de los corderos, en fin. A este sistema el apóstol le llama ley. Los judíos tenían dificultad para entender que todo este sistema de ceremonias y ritos apuntaban al Mesías y que deberían terminar con la venida de Cristo. Pero infelizmente, pues los creyentes judíos no lograban entender ni abandonar lo que había sido parte de su propia historia, las ceremonias. Entonces Pablo les ilustra diciendo que así como la muerte de su marido libera a la mujer del matrimonio con su esposa, así la muerte de la antigua vida en la carne y de todo el sistema de ceremonias, pues acabó con la venida de Cristo. Y ahora los judíos están liberados de seguir ofreciendo sacrificios de corderos. Ya no necesitan, porque Cristo, el Cordero del Dios, de Dios que quita el pecado del mundo, ha venido y ha muerto por nosotros. Ahora los judíos eran libres de volver a casarse con el Mesías resucitado. Ahora, esta ilustración que Pablo presenta es un esfuerzo más que el apóstol usa para convencer a los judíos de que ahora estaban libres de abandonar el antiguo sistema de ceremonias. No tiene sentido creer que Pablo les estaba diciendo a los creyentes judíos que los 10 mandamientos ya no servían. Las personas que utilizan estos versículos para insistir que se cumplió la ley moral, ya se suprimió, se acabó con la muerte de Cristo, realmente lo que quieren decir no es que la ley acabó, sino que solamente se suprimió el sábado, que el sábado acabó, porque ellos aceptan el resto de la ley. Pero en el contexto correcto entendemos que Pablo no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, sino al sistema de ceremonias que llegó a su fin cuando Cristo vino a este mundo. En la segunda parte de este comentario veremos que el versículo 7, estamos estudiando el capítulo 7, el versículo 7 es una prueba de que Pablo no está hablando de la ley de los 10 mandamientos. El versículo 7 dice, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera,
Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. ¿Te das cuenta que Pablo es contundente al declarar en este versículo que la ley moral de los mandamientos no termina junto con el sistema de ceremonias de Israel? Está en el sistema de leyes y ceremonias que Dios diera a Israel en el Sinaí. Eso es verdad, pero existió antes de que las ceremonias fueran ordenadas y existirá después de que las ceremonias hayan terminado. De otro modo, no existiría el pecado, porque de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, dice Pablo. ¿Cómo habría pecado si no hubiera ley? ¿Y de qué nos serviría la gracia si no hubiera pecado? Entonces la ley tiene su función, solo que la función de la ley no es salvar. Ahora, en los versículos 8 al 11, Pablo explica la relación entre la ley y el pecado. Y voy a comentar aquí, dejando el texto en la pantalla. Dice: pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Piensa en las palabras. El pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Lo que está diciendo es, existe codicia porque existe mandamiento. Porque si el mandamiento no dijera no codiciarás, yo no sabría lo que la codicia es pecado. Pero usando una figura de lenguaje, él dice, pero el pecado se aprovechó del mandamiento que decía no codiciarás y despertó en mí la codicia. Y si yo no sabría que la codicia es pecado, pues si el mandamiento no me lo dijera. Y sigue diciendo, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué el pecado está muerto sin la ley? Porque si la ley no dice no matarás, pues entonces matar no es pecado, porque no hay ley. ¿Te das cuenta? Y sigue diciendo, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. ¿Por qué cuando vino el mandamiento el pecado cobró vida? Porque cuando vino el mandamiento y dijo, no matarás, no hurtarás, pues ahí el ser humano tuvo conciencia del pecado. Y cuando se da cuenta la manera como él vive a la luz de la ley, a la luz de los mandamientos, pues él es como si estuviera muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Y sigue diciendo, entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida, me llevó a la muerte. ¿Por qué dice el mismo mandamiento que debía darme vida? Porque cuando Dios dio su ley, de 10 mandamientos, no es para quitarnos la libertad, sino para mostrarnos el camino, para enseñarnos a vivir, para llevarnos a la vida. Y ese mandamiento que tiene como propósito llevarnos a la vida, nos lleva a la muerte. ¿Cuándo? Cuando lo quebrantamos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, cuando dice, entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. No es el mandamiento que me mató, él está usando aquí una figura, sino la quiebra de los mandamientos. Pero si no hubiera mandamiento, él no quebraría nada, y por lo tanto no habría muerte. Hay muerte, y se necesita gracia, porque hay mandamiento, porque el pecado es la quiebra de los mandamientos. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí leeremos Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que Pablo hace esta declaración de que la ley es santa, el mandamiento justo, bueno, santo? ¿Por qué él hace esta pregunta si está dando a entender que la ley no salva, sino que mata? Una cosa que mata no puede ser santa, ni justa, ni buena. Pero Pablo dice que la ley es santa, justa, buena. ¿Por qué? Justamente para que sus lectores no entiendan que porque la ley no tiene poder para salvar a nadie,
no se malinterprete en el sentido de pensar que la ley ya no vale. Mi hermano querido, la ley es buena, dice Pablo, pero ¿para lo que sirve? ¿Y para qué sirve? Para mostrar el pecado, no para salvar, porque solo Cristo salva. Y eso Pablo lo deja más claro en el versículo 13. Voy a colocar en la pantalla. Dice, pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. Mira la lógica de Pablo. Entonces, lo que es bueno, el mandamiento, justo, santo, bueno, se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Lo que me trae la muerte no es la ley, no es el mandamiento, porque el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo que me trae la muerte es el pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? El quebrantamiento de la ley. El pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley. A fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. ¿Por qué por medio del mandamiento llego a ser pecaminoso? Porque pues si no hubiera mandamiento, yo no sabría lo que es pecado. Pero habiendo mandamiento, yo veo mi vida y veo que mi vida es una vida de pecado, porque estoy transgrediendo la ley de Dios. Pablo repite, enfatiza este pensamiento muchas veces. Ahora entramos en esta cuarta parte a hablar del hombre que quiere servir a Dios, pero no puede. Esta es la segunda parte del capítulo 7. Para esto tenemos que leer el versículo 14. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. Observa las dos expresiones, espiritual y carnal. La ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal. Ahora, querido, Pablo ya está convertido. Está escribiendo la epístola a los romanos. Él no tendría por qué de repente salir de la epístola e irse al tiempo cuando no era convertido. Pablo ya está convertido. Sería incoherente decir que en medio del tema de la santidad de la ley y de la pecaminosidad del ser humano, de repente él se pusiera a hablar de su vida pasada cuando no era convertido. Lo que él está diciendo es que la vida del cristiano es una permanente lucha. Observa bien, una permanente lucha, no un permanente fracaso. Pablo habla de lucha, no de derrota, no de fracaso. Habla de la carnalidad que te jala hacia el pecado. Y Pablo habla muchas veces de esta lucha que experimenta en su vida el cristiano convertido. En Gálatas 5, 16 y 17, Pablo es claro cuando dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el deseo del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Quiere decir que la vida del cristiano es una lucha. Cuando no eres cristiano, cuando no has sido convertido, tienes solo la naturaleza pecaminosa. ¿Y con quién va a luchar? Ahí no hay lucha. Pero una vez que te conviertes y Jesús coloca en tu ser la naturaleza de Cristo, ahora experimentas lucha porque tienes la naturaleza mala, vieja, que está dentro de ti, que no ha sido extirpada, pero también tienes la naturaleza de Cristo. Entonces, con todo esto en mente, ahora voy a leer todo el texto, del 15 al 23. Percibe una expresión que se repite constantemente en este texto. Dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena.
De modo que no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí. Aquí está la primera vez que esta expresión se usa. El pecado habita en mí. Pablo dice, el pecado habita en mí. Sigo leyendo. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana no habita el bien. Segunda vez. La primera dice el pecado habita en mí, pero la segunda lo dice de otra manera. En mi naturaleza humana no habita el bien. Entonces, ¿qué habita? El pecado. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Tercera vez la expresión. Sigo leyendo. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Cuarta vez, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 5 veces, en pocos versículos, 5 veces Pablo repite, el pecado está en mí, el pecado está en mí, el pecado está en mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza pecaminosa. Vuelvo a repetir, cuando no éramos convertidos, solo teníamos naturaleza pecaminosa y esta nos llevaba a caminar en nuestros propios caminos. Pero el día que nos convertimos, ahí Cristo nos da la mente divina, la naturaleza divina. Ahora somos nuevas criaturas. La naturaleza de Cristo es una nueva criatura en nosotros. Pero ¿y a dónde se va la otra? La vieja naturaleza con la que nacimos. No es extirpada en nosotros. Se queda dentro de nosotros, en estado cadavérico, pero se queda hasta el día de la vuelta de Cristo. Porque cuando Cristo venga, ahí sí, esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible de incorruptibilidad. Pero hasta ese día tendremos la naturaleza de Cristo, una nueva criatura dentro de nosotros, y la naturaleza mala, cadavérica dentro de nosotros. Tenemos que aprender a convivir con estas dos naturalezas. ¿De qué manera? Matando de hambre la naturaleza mala y alimentando todos los días la naturaleza de Cristo. Si hacemos eso, la naturaleza de Cristo va a gobernar nuestra vida. Vamos a ser cristianos victoriosos. Y ahora llegamos al fin de este estudio, leyendo los versículos 24 y 25. El 24 es un grito dramático. Pablo no aguanta más la lucha interior que tiene entre sus dos naturalezas. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pero en el versículo 25 dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Es interesante. Dice, yo mismo, no son dos Pablos, es un mismo Pablo, pero con dos naturalezas. Yo mismo. Por otro lado, esta expresión puede darnos a entender lo siguiente. Yo mismo no puedo guardar la ley de Dios. Pero gracias doy a Jesucristo, que Él sí me da fuerza y me da poder para servir a Dios. Oh, querido, la lucha del cristiano es permanente hasta el día en que Cristo vuelva. Es una lucha, es parte de la vida del cristiano. Pero una cosa es lucha y otra completamente diferente es derrota. Cristo nos garantizó la victoria. Por eso en el versículo 25 dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios. Ahora cuando vemos a Pablo ya ancianito en la prisión de Roma escribiendo la epístola a Timoteo y le dice,
He peleado la buena batalla. Toda su vida fue una batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. En otras palabras, vencí. Gracias a Dios vencí. Mi vida fue una lucha, pero gracias a Dios vencí. Y yo admiro a Pablo porque él se muestra, ¿sabes? Él se muestra en su realidad. Escribiendo a los Filipenses dice, hermanos, yo todavía no he llegado, no he alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me proyecto hacia adelante y sigo avanzando, porque la vida del cristiano es esa. Vas a tener lucha, a veces tu naturaleza pecaminosa como que te lleva al pecado y te va a llevar si no alimentas la naturaleza de Cristo. Pero la victoria está garantizada porque Cristo es el comandante de nuestra vida. Entrégate a Jesús, depende de Él, ríndete a Él. No salgas del mañana sin pedir la dirección de Dios. Alimenta la naturaleza de Cristo a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Y que Dios te bendiga ricamente.